Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 20 de mayo. Un verdadero placer que nos puede estar acompañando en el abordaje, como siempre, de esos temas importantes, de esos temas fundamentales que acontecen en la realidad nacional. Como tal, ahora es necesario abordar el punto de qué es lo que ha pasado con Ruth López. Realmente, cuáles son las reacciones que han despertado a favor y en contra. ¿Qué ha sido de su paradero? ¿Realmente en su momento podrá salir? ¿Es justo de lo que se le acusa? ¿Es un invento? ¿Es una cortina de humo? ¿Dónde está la verdad? Y además vamos a estar comentando sobre la encuesta del Centro de Opinión Pública. ¿Qué es lo que nos dice de la delincuencia? ¿Qué es lo que nos dice de la popularidad del presidente Bukele? ¿Qué es lo que nos dice de otros aspectos de la vida cotidiana? Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista político Carlos Araujo. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Fernando, buenas noches y un gusto estar para acá con tu audiencia. Un placer que nos haya aceptado la invitación. Entonces, ¿le parece si no hacemos esperarlo más? Bueno, entremos con ese primer punto. ¿Qué es lo que ha sucedido con Ruth López? Es cierto, nosotros ya vimos muchísimos comentarios, ya vimos muchísimos argumentos en todas las redes sociales, en muchísimos noticieros, pero necesitamos más análisis para saber si es justo lo que está sucediendo con ella. Recuerde, algunos celebran, otros condenan. Por favor. Yo creo que estamos ante un claro abuso de poder. Pero aquí estamos enfrente de un poder, de un régimen que está tratando de silenciar las voces críticas. Y eso es típico cuando un régimen empieza a perder popularidad, ¿verdad? Eso empieza a suceder así. Si tú ves, te hago la referencia de lo que ha sucedido en el último mes, en las últimas semanas, en el mismo tipo, abundando en la misma línea de buscar silenciar voces o problemas. Vimos que 16 empresarios del transporte fueron apresados con delitos falsos, totalmente. Y tan falsos es que el día de ayer la Fiscalía General de la República presenta la acusación ya ante un juzgado y la misma Fiscalía pide que los procesen en libertad, después de haberlos acusado de 4 delitos, ¿verdad? Y haber costado la vida, lamentablemente, de uno de esos empresarios por haber desobedecido un tuit, ¿verdad? Eso es uno, o sea, capturas con delitos falsos. De ahí tenemos 2 líderes de la cooperativa El Bosque, el presidente de la cooperativa y el abogado que estaba ayudando a esa cooperativa, que no solo es la captura de estas 2 personas también con delitos falsos, con delitos inventados, sino que también haber reprimido una manifestación de familias de esa comunidad que querían visibilizar un problema de una estafa que les estaban haciendo y los estaban despojando de sus viviendas, de lugares donde vivir. Hablo de familias pobres, 300 familias pobres, que si no hacen eso que hicieron, no les hubieran ya resuelto el problema, porque si tú te acordás, el mismo presidente de la República... Se lo resolvieron, ¿no? Según entiendo. Entre comillas, sí. Pero si te acordarás, después de que les echó la policía militar y disolvió la manifestación que estaban haciendo sin bloquear calles, sin agredir a nadie, era una manifestación de familia pacífica. ¿Verdad? El presidente habla y dice, este es un caso cerrado que ya está procesado judicialmente. Eso fue lo que nos dijo a todos, pero resulta que fue tanta la indignación que causó la represión que hubo contra esas familias cuando les tiran la policía militar, que de repente, hace 2 días, el juez decide suspender la orden de desalojo de un caso cerrado, de un caso finiquitado. Curioso, claro. Qué raro, o sea, ¿por qué? O sea, si ya el 22 estaba la fecha del desalojo, el 22 de mayo. ¿No se supone que las ONG estaban manipulando a estas comunidades? Acusaron de que era manipulación y todo, pero resulta que el juez, debido a una noticia que vio, se conmovió y decidió detener el desalojo que había ordenado judicialmente. O sea,
Y aparte de eso, al mismo tiempo vemos a la ministra de Vivienda reunido ya con la gente de la cooperativa, porque no lo hicieron hace mucho tiempo. Fíjate que la historia de la cooperativa, inclusive, es bien llamativa, porque este problema es viejo, ¿verdad? De este problema que tenían con esta persona que los estaba estafando. Y se habían acercado a muchos diputados y a gente del gobierno de Nuevas Ideas, y todos les habían prometido ayuda, y al final todos fueron mentiras, pero incluso en aquel momento diputados de oposición se les acercaron para decirles, les queremos ayudar, vamos a visibilizar el problema, y ellos dijeron no, porque el gobierno, esta gente es cerca del gobierno, y el gobierno nos va a ayudar y nos va a resolver. ¿Qué es lo que la gente busca? Que le resuelvan. Esa gente no buscaba crearle problemas a nadie, solo querían, ayúdenme a no perder el lugar donde vivo. Quería apoyo, claro. Apoyo. Entonces, les mintieron y al final terminó en que les iban a quitar la tierra y a desalojarlo. Y decidieron no irse con la oposición en su momento. O sea, no pueden ni acusar de manipulación a nadie porque ellos querían resolver su problema. Pero ya mandó a la ministra de Vivienda, el juez ya resolvió y te puedo asegurar. Ahora, es curioso esto, Carlos, y lo puedo consultar, pero bajo la lógica que usted me está planteando y bajo la lógica de la administración del presidente, cuando acusa es que las ONG estaban manipulando a estas comunidades, entonces, al final de cuentas, permitirle a las personas que ya no se les va a expropiar, que ya no se les va a sacar ahí, entonces, ¿no sería darle la razón y el triunfo a estas denominadas ONGs? El problema era real, y alguna ONG que los estuviera apoyando, precisamente para eso son creadas esas organizaciones de la sociedad civil. O sea, es que tiene sentido. O sea, es como Socorro Jurídico con Ingrid Escobar. O sea, ¿ellas qué hacen? A todas las personas pobres que no tienen recursos y que no tienen conocimiento, pues les dan asesoría jurídica para poder sacar a su gente de la cárcel cuando son inocentes. Entonces, es precisamente, estos son campesinos, 300 familias de campesinos que tienen un problema, las ONG les dan apoyo porque hay un problema real, los estaban estafando, los estaban sacando de sus propiedades y del lugar donde vivían. Entonces, el problema existía, ¿verdad? Que el tema es de que no les gusta de que alguien nos critique. ¿Vea? Entonces, ¿qué hacen? Reprimir y capturar. ¿Vea? ¿Qué es lo que pasó con estas dos personas que todavía están ahí presas? ¿Vea? No solo esos empresarios, no solo estos dos de las cooperativas, también recordar que hay 7 periodistas del Faro que se tuvieron que ir del país a raíz de la publicación de los 2 videos de declaraciones de gente de Mara, de la M18, de los revolucionarios de la 18, no sé cómo es que se llama, pues empezaron a quererlos criminalizar. Entonces tuvieron que huir. Ahora vemos este caso, el caso de Ruth. Bueno, que nunca lo desmintieron el caso. No, es que no puedo, ¿y cómo van a desmentirse ahí? O sea, no es primera vez que se habla de eso. El video aporta evidencias adicionales, pero hay suficiente evidencia y no solo dada por el Faro. Inclusive yo me recuerdo que las fotos que hemos visto de pandilleros encapuchados entrando a los centros penales, eso no lo creó el Faro. Eso es un expediente que está en la Fiscalía General de la República. Ni siquiera pueden decir que del caso Catedral. Bueno, sí. Apoyado por el gobierno mismo de los Estados Unidos en investigaciones del fiscal Melara. Por eso quitaron al fiscal Melara. Entonces, hay evidencias de ese pacto. Entonces, al final, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta era criminalizar a los periodistas. En este caso, o sea, Ruth trabaja para Cristosal y ha hecho un papel formidable en la defensa de los derechos humanos y en los señalamientos a este gobierno, interponiendo demandas, o sea, académicamente estructuradas, con sustentos legales, y eso les incomoda. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué la pueden acusar? O sea, es que no hay forma. O sea, aquí lo que buscan es silenciar las voces críticas y perseguir a las voces críticas. Pero, ¿por qué todo esto de repente? Vea, o sea, la única respuesta la encontrás en la encuesta. Ahí la vas a encontrar. Y precisamente de esa encuesta vamos a dialogar más adelante, no sin antes también preguntarnos, bueno, pero si esto se trata de una cuestión de baja popularidad, ¿esto no lo empeora todavía más? Eso, al regresar de la pausa comercial.
algo que nos estaba estableciendo Carlos Araujo es si la captura de Ruth obedece tal cual a una situación de imagen, una situación de baja popularidad. Pero entonces ahí entramos en un debate, entramos en un choque. ¿Por qué? Porque sabiendo quién es Ruth López, su captura no empeoraría la imagen en lugar de intentar arreglarla. Por favor, Carlos. Fíjate que esta es una serie de la cadena de errores, le llamo yo, que comete el gobierno. Porque ellos las cosas que hacen, las hacen pensando en mejorar, ¿vea? En cambiar la percepción pública, pero no miden todas las consecuencias. Yo creo que ellos no medían el nivel de liderazgo y de impacto internacional que tenía la figura, que tiene la figura de Ruth López. O sea, porque hemos visto otras capturas, las de los líderes del bosque, la de la captura de los empresarios de transporte, y no han tenido el mismo impacto. Lo que pasa es que el caso de ella, incluso vimos que recientemente había sido nominada dentro de las 100 mujeres más influyentes de Latinoamérica. Sí. O sea, por una cadena internacional. O sea, el impacto de su trabajo dentro de esa organización, que es una organización de defensa de derechos humanos a nivel internacional, hace, y no solo eso, sino que es el desempeño de su labor, lo que hace, ¿ya? Que lo hace sin colores partidarios, sino que lo hace de verdad en defensa de intereses de la sociedad, y eso ha quedado claro en todo lo que ella hace. De alguna manera ellos no miden eso, ellos creen de que como ella es muy crítica, ¿vea? Y le señala y lo que hace tiene impacto negativo en su imagen, entonces es, bueno, acusémosla de corrupta y hacemos que todo lo que ella dice no funcione. O sea, esa es la lógica que yo encuentro detrás de esto, pero es lo que ellos creen, pero al final creo que les salió otro tiro por la culata. O sea, de verdad, lo que está pasando en este caso, pero es que mira, es una serie de abusos de poder que a la persona la llegan a las 11 de la noche a su casa y con engaños la sacan de la casa para capturarla. No les dicen a qué iban cuando tocaron la puerta de su casa. ¿Se parece a la situación de los empresarios? Es que es igual, o sea, es que es la misma forma que ocupa la policía, porque es una orden administrativa que ejecuta la policía, los que hacen esto. La sacan en ropa de dormir, ¿verdad? Dicen que le tomaron fotos, hay un fotógrafo que toma fotos así. Ella se quería cambiar, ¿verdad? No la dejaron entrar a su casa y se tuvo que cambiar en el parqueo. ¿Verdad? Solo fíjate esas cosas. No es humillante. No por eso, o sea, voy a la forma que lo hacen. Se la llevan sin decirle a dónde la iban a llevar a su familia. Bueno, a esta noche que estamos hablando, todavía su familia ni sus abogados saben a dónde está. Nadie sabe a dónde está. No tiene derecho a defensa. Principios fundamentales, el debido proceso. Porque aquí hay un régimen de excepción que el mismo gobierno dice que era para aplicárselo a las maras. Entonces, ¿por qué se lo está aplicando a estas personas? Igual se lo aplicaron a los transportistas, que tampoco son mareros. Entonces, a mí me hace pensar inclusive, paréntesis comercial, que el régimen de excepción no lo deroga porque lo están ocupando para persecución política. Se lo están aplicando a personas que son críticas, no lo están aplicando a mareros. Entonces, por eso es que no derogan el régimen de excepción. Pero siguiendo con lo de ella, es bien difícil, o sea, ya organismos internacionales, senadores, o sea, se están pronunciando que se respete el debido proceso y la integridad de esta persona. O sea, ellos no están defendiendo sobre la acusación que le pueden hacer, porque ni siquiera se sabe cuál es la acusación. No hay una acusación. Pero el debido proceso y las garantías de defensa tenés que dárselas a cualquier ciudadano, ya sea o no culpable de una acusación fiscal en este momento. Así que es lamentable lo que está sucediendo con ella también. Entre más tiempo pase y no veamos noticias de ella, crecerá más el temor, crecerá más el miedo para aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que todavía quedan en libertad. Mira, a veces la indignación no te hace tener más miedo. A veces la indignación te hace tener más valor. Y yo eso es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo a mucha gente indignada. Mucha gente que comparte el trabajo que hacía Ruth López, indignada y pronunciándose con fuerza, sin miedo. O sea, el temor siempre estará de que te puedan hacer lo mismo. Sí, claro. A mí inclusive. Pero ahí vamos a estar. O sea, es que las cosas hay que decirlas.
¿verdad? O sea, nosotros no estamos inventando situaciones, nosotros no creamos ese abuso de poder, lo crearon ellos. Y por lo tanto, creo que es necesario que los salvadoreños se den cuenta el tipo de gobierno que estamos teniendo. Yo, por ejemplo, el día de ayer entrevistaba a la licenciada Jamie Magaña, también defensora de derechos humanos, y ella expresaba el temor que tiene, dado que pues, le han citado para que pueda ampliar sobre las declaraciones dadas con respecto a las violaciones que han sucedido en los centros penales contra las mujeres. Entonces, este miedo es generalizado, pero no es que detenga a los defensores y defensoras de continuar su labor. Es que ese es el punto. O sea, yo no veo a nadie retrocediendo. Inclusive los veo a todos pronunciándose, a todos indignados, a todos gestionando y dándole fuerza y haciendo esto lo más viral y popular posible para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo en el país. Porque es la única forma de pararlo. Claro, esto tiene la misma raíz, el Faro y los Chorros, que fueron los dos problemas serios que vimos hace unas semanas. Claro, es que es una serie. ¿Quién genera esa condición? Yo creo que no fue contigo, fue con Francisco que hablamos de esto, de los chorros. Los chorros no lo ha generado la oposición. Los chorros es producto de ¿qué? De la incompetencia y de la corrupción. Por eso se cayó eso. O sea, eso no es porque llovió. Eso es porque un proyecto de esa magnitud, sin haber hecho los estudios pertinentes para evitar que sucediera ese derrumbe, lo genera ¿qué? La opacidad. Porque eso está bajo reserva. Entonces, sí. ¿Por qué hay opacidad? Porque no quiero saber a quién contrato. Y si no quiero saber a quién contrato es porque no reúne las condiciones. Bueno, tal es el caso que al día de hoy, con ese tema de los chorros, ¿has visto a la empresa coreana dando la cara? No. ¿Has visto a los brasileños que dicen que eran los encargados de los taludes? Nos hemos quedado esperando. ¿Quién dio la cara? 2 empresarios salvadoreños emergentes contratados para ir a arreglarles el problema. Esos dieron la cara. Que esos 2 empresarios y esas 2 empresas también podemos platicar otro día si querés. Sí, pero de que algo sí te puedo asegurar, de que esa gente sabe de ingeniería, ¿verdad? Y que por lo menos son los que le están arreglando y sacándoles la cara del gran problema que generó la incompetencia y la corrupción de este gobierno en los chorros. Entonces, eso de los chorros te genera ¿qué? Que hayas botado $12 millones queriendo lavar cara, regalando el transporte público a nivel nacional, cuando no era necesario. Tú tenés una gran crisis hospitalaria donde necesitas mucho dinero y ahí no hay dinero para comprar medicamentos esenciales para sostener la vida. Pero para gastarlo para regalar el pasaje de bus al que vive en San Miguel y Morazán y Usulután, sí, donde no había un problema. Entonces, ese tipo de acciones populistas poco a poco te van demostrando de que son medidas improvisadas las que van tomando. Bueno, la denominada inyección de los 1.000 millones para pagar, que mucha gente dice, bueno, pero es que el pago de una deuda no es inyección económica. O sea, al final va a haber dinero, cuando paguen va a haber un poco de dinero circulando, pero la mayoría se va a ir para los bancos, porque de esas deudas muchas empresas ya quebraron, y otros, los intereses se comieron todo ese dinero, ¿verdad? De las empresas medianas y grandes principalmente. Así que eso... Y la banca está obligada también, si tú te recordarás por el acuerdo con el Fondo Monetario, a volver a constituir las reservas que tienen con el BCR, porque este gobierno se encargó de reducirlas a la mitad. Entonces hay que volver a reponer todo ese dinero y que creo que ahí va a ir a parar al final la mayoría del dinero que está ahí. Pero vemos esas cosas, o sea, eso de los chorros causó el caos del transporte, que nos llevó espantoso a las 16 capturas y a la lamentable muerte de uno de los empresarios. Pero ¿quién genera todo eso? Lo genera el gobierno. O sea, nosotros lo que hacemos es decir lo que está sucediendo y levantar la voz y alzar la voz para que no sigan ocurriendo ese tipo de errores, esos grasos errores que está cometiendo. El pacto con las maras, ¿quién lo hizo? Lo hicimos nosotros, ¿no? Lo hicieron ellos y lo ocultaron. Porque primero lo ocultaron, después lo negaron. Ahora ya andan diciendo que fue estratégico. Pero resulta que 3 años completos de este gobierno, los primeros 3 años, al menos los primeros 3 años del gobierno, el pacto les permitió a esos criminales controlar los territorios siempre. Les permitió seguir extorsionando esos 3 años. Y también les permitió seguir matando. Hasta antes del régimen. Ajá, les permitió seguir matando. La condición era entiérrenlos, porque quiero bajar las estadísticas. Y quiero apoyo electoral. O sea, en un pacto, ese es el problema del pacto, yo te doy, vos me das. Ahí habían
condiciones carcelarias preferentes para también los líderes en los diferentes lugares. Y por eso es que entraban todos estos que salieron en el video, entraban a los centros penales a poder hablar y a recibir instrucciones de los líderes. ¿Y quién les permitía eso? ¿O vos podés ir a un centro penal a hablar con un jefe de maras? No, jamás. ¿Quién les permitió eso? Es el gobierno con su pacto. Entonces, ¿quién genera esas cosas sucias? ¿Quién genera esas condiciones? Esas son las facturas que le está pasando a la gente a la hora de hacer una evaluación de este gobierno. Bueno, con eso nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que el Centro de Opinión Pública ha emitido los resultados de su encuesta. Hay que analizar diferentes variables, hay que analizar diferentes cosas, diferentes situaciones. Como por ejemplo, ya que desde hace un par de años nosotros entendemos que la inseguridad generalizada como producto de las pandillas dejó de ser un problema, ¿con qué problema nos quedamos entonces? Si es el problema económico, que desde luego desde hace años fue el segundo gran problema después de la inseguridad, de alguna manera se está resolviendo. Y si la gente no cree que la economía es un problema, que el costo de la vida es el que está presente, ¿qué otros problemas puede acarrear la población salvadoreña? Carlos, por favor. Bueno, mira, nosotros en la encuesta del Centro de Opinión Pública correspondiente al mes de abril, a finales de abril se levantó, hicimos una pregunta vinculada a cuál era el principal problema que la gente tenía personalmente en su hogar, Sí. ¿verdad? Resulta que en esta pregunta el 58%, ya acumulando respuestas, el 58% nos señalan aspectos económicos. ¿Verdad? Aspectos económicos, el costo de la vida y los precios altos, que era un 25% de respuesta. El costo de la vida y los precios altos constituyen un 25%. Es el principal problema que se señala. Sí. Después, sumándole a eso los aspectos económicos, el siguiente son los ingresos bajos y que el dinero no alcanza. Eso es un 14%. Después, desempleo y la pobreza, señalada con un 13%. Sí, sí. Y hay un 6% que señala los costos altos de los servicios públicos. Esos cuatro aspectos te suman el 58% del principal problema identificado por los ciudadanos. Es evidente, la seguridad ya no aparece, porque sí también es evidente que hay un problema para la gente resuelto en términos de seguridad, pero la economía es el problema número uno. Y a este momento que levantamos la encuesta, todas las medidas que el gobierno ha tomado o ha anunciado no han surtido efectos para resolver este problema, ¿verdad? Entonces eso es un tema importante. Pero algo a destacar en esta lámina de esta encuesta es que el segundo principal problema que la gente ya identifica, el segundo, es la corrupción del gobierno actual, con el 17%. Ojo, hay un 58% que me dice problemas económicos y hay un 17% que ya me señala como problema la corrupción del problema actual. Es por eso que yo te digo, el problema de los chorros, ¿qué es? Es incapacidad más corrupción. Porque todo el tema de lo que se han destapado, el periodismo investigativo, ha permeado en la gente con el tema de ya la corrupción de este gobierno. Claro. Después le preguntamos a la gente en la siguiente que quién era el responsable de ese problema que me señala. Y ahora la gente, en primer lugar, señala como responsable al presidente Bukele. No había sido hasta ahora. No, es primera vez que el presidente entra en primer lugar. Veníamos de algunos meses atrás donde el presidente era como el tercero o cuarto y más vinculaban al gobierno. Ahí tenemos la estadística de esto. Al lado izquierdo está el 39% que ya señala como responsable de ese problema al presidente de la República, y el segundo lugar es el gobierno del presidente. O sea, que estás hablando de que un 69% de la gente vincula de alguna manera al gobierno Bukele como responsable del problema que me señaló. ¿Cuáles son los problemas que me señaló? Económicos y corrupción, que son los problemas que la gente ve que tiene en su hogar, en su casa, como problema principal. Entonces, estas dos cosas, de alguna manera, ojo, creo que te estaba diciendo,
que ya a estas alturas el presidente ya ha anunciado una gran cantidad de medidas económicas, Sí. como los agromercados, como el tema del el 12% del aumento al salario mínimo, que iba a elevar el techo de la deuda, que iba a pagar los $1.000 millones que iban a meter, que regaló, bueno, no, aquí no medimos lo del regalo de los buses todavía, ya había pasado la encuesta cuando fue lo de los buses. Para la siguiente. Pero había una serie de medidas económicas que el presidente inclusive sí había anunciado que los agromercados habían bajado el costo de la vida. Bueno, ¿qué te está diciendo la encuesta? Que la gente dice, no me está bajando el costo de la vida. ¿Por qué? Porque hay datos que te dicen que los agromercados te están impactando alrededor del 20%, creo, de la población. O sea, ese impacto es pequeño con relación a toda la población de El Salvador. Por lo tanto, no están resolviendo el problema de la gente en el costo de la vida. Algo que me llama la atención, Carlos, es que hay un 14% en esa encuesta que sigue mencionando que después de 6 años los principales problemas siguen siendo producto de los gobiernos anteriores. Aunque entenderé que en comparativa con las encuestas anteriores, este porcentaje ha venido bajando. Ojo, eso que tú me acabas de señalar, los anteriores gobiernos, la responsabilidad de los anteriores gobiernos, de los problemas que la gente tenía, era los anteriores gobiernos, el número 1. Sí. Y en el último año, del último año para acá, eso ha cambiado radicalmente. Tú lo puedes ver en la encuesta. Sí. O sea, cómo se redujo eso y ya no responsabilizan. O sea, fue bajando. De repente fue apareciendo un poco el gobierno actual. Por allá aparecía Bukele, pequeño, pero en términos de un año eso cambió radicalmente. Ya responsabiliza al presidente. ¿Por qué? Pero es que es evidente. Tú te das cuenta de que el presidente siempre te dice que aquí no se mueve ni una hoja en este país sin que él lo sepa o sin que él intervenga. Que hasta el baño que está sucio. Hasta los baños, o sea, él sabe todo y él ordena todo. Él ordena a la Asamblea Legislativa qué hacer, él ordena a cada ministro qué hacer, él ordena al fiscal qué hacer, él le ordena a la Corte Suprema de Justicia qué hacer. O sea, aquí todo lo que pasa, bueno o malo, lo ordena él. Por lo tanto, el responsable es él. Y la gente ya le compró eso. La gente ya le compró que el único que manda y que es responsable de lo que sucede en este país es el presidente Bukele. Por tanto, no puede responsabilizar a alguien más. Ya no puede lavarse las manos con nadie. O sea, ¿ya por qué? Porque él mismo se ha encargado de estar permanentemente enviándole ese mensaje a los ciudadanos que el único que manda en este país es él. La gente ya sabe eso, ya entendió eso. Por lo tanto, esa parte de responsabilizarlo a él de lo que suceda, bueno o malo, es lo que vas a ver que redunda en las evaluaciones que pueden hacer de su gobierno. Es bastante curioso, Carlos, porque no es algo a lo que nosotros estuviéramos acostumbrados, al menos desde que él entrara, que la gente lo responsabilizara de una u otra cosa. De hecho, la gente solía decir, mire, pero es que al hombre no le puede pedir que resuelva todo en 5 años. Así era antes. Si los otros en 30 pues no lo resolvieron, él no lo va a resolver en 5. Pero pareciera que la percepción es bastante extraña, ha cambiado. Por eso le digo, no es usual ver esto. Pero porque él se ha encargado de hacerlo. Exacto. Pero de hacérselo notar a la gente que él es el único que manda aquí en este país. Incluso me llama la atención que todavía sale la Asamblea Legislativa ahí en la encuesta con apenas un 12%, lo cual, si el presidente menciona de que lo puede observar todo, incluso lo que está pasando en la Asamblea Legislativa indirectamente, ¿no tiene que ver con eso? ¿Cómo no? Si es que, mira, la Asamblea Legislativa entró, en la encuesta hay unas láminas sobre la evaluación de la Asamblea Legislativa y su presidente que están radicalmente en negativos, pero que estás hablando de casi 60 y pico % de negativos de la Asamblea Legislativa y de su presidente, todavía mucho más. Bueno, ahí está ahí tenemos la imagen 69% de negativo tiene el presidente de la Asamblea, y la evaluación institucional de la Asamblea también es así de radical en negativo. Eso es la respuesta que tú ves, que por qué los han silenciado. No sé si te diste cuenta de que un tiempo para acá los diputados no hablan, no opinan, no existen. De hecho, ya no quisieron venir ni siquiera al programa, a pesar de que nosotros los invitamos constantemente. Pero tú lo buscas en las redes y no aparecen. Sí, tú lo buscas en las entrevistas y no aparecen, porque hay una orden de callar. Carlos, pero ¿a qué se debe, por ejemplo, esta imagen tan negativa que está presentando el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro? No era algo a lo que la gente estuviera acostumbrado también. Incluso le daba como 60, 70%. Ahí lo puedes ver al lado izquierdo de esa gráfica. Eso es un histórico. En diciembre todavía del 23, que es la columna de la izquierda, tenía 62% positiva la imagen del presidente de la Asamblea y también la Asamblea Legislativa. O sea, la Asamblea Legislativa
en el 2021 en adelante, cuando entran Nuevas Ideas y entra Ernesto Castro de presidente, radicalmente cambia a una imagen totalmente positiva. Sí, esos 3 años, los 3 años de la legislatura 21-24 fue así, totalmente en positivo. Pero entra la nueva legislatura y ahí por entre julio y agosto, creo, es que se da ese cambio. Y tú lo puedes ver ahí en la de en medio. Sí. Ves cuando empieza a hacerse más negativa que positiva. Y eso, hay un hito particular en esta nueva legislatura, que es cuando toman posesión, que es cuando yo siempre digo que hicieron la emboscada a la diputada Claudia Ortiz. ¿Te acordás el escándalo aquel que le armaron de los $20,000? Sí. Que todo fue una trampa, porque ella jamás tenía la capacidad de ordenarle a alguien de los empleados de Ernesto Castro a que le dieran más dinero que a cualquiera. O sea, a ella se lo dieron. Para que eso se dé, tuvo que haber ido una nota a junta directiva, aprobarse en junta directiva y distribuirle al financiero, al pagador, a recursos humanos, para que abran expedientes y les paguen. Y la nota de Claudia Ortiz era una sola nota de todo su personal, que sumaban los $20,000, porque es lo que el presidente de la Asamblea le había dicho que es la asignación que tenía para su nuevo periodo legislativo. Por lo tanto, nunca fue que ella timó a alguien, a ella la quisieron timar y quisieron dañarla en su imagen. A raíz de ese escándalo, empieza una gran cantidad de información sobre los fondos que tenían asignados los diputados de Nuevas Ideas. ¿Te acordás tú? Que ellos siempre lo negaban. Habían a Marvin Aguilar, que fue famoso eso de Caleb y otros diputados haciendo chistes, burlándose de Marvin con los famosos $14,000, que no, que era mentira, que eso no existía. Pues resulta ser que se encargó el mismo presidente de la República de desmentirlos, porque fue él el que destapó que sí tenían esa asignación y le ordenó que se la bajaran porque era un abuso. El presidente les ordenó a la Asamblea Legislativa. Ahí es donde yo te digo, ¿quién se encarga de decir que el responsable de todo lo que sucede es el presidente? Un presidente del órgano legislativo dándole órdenes al órgano legislativo. No le corresponde, pero lo hicieron porque él es el que manda. Sí. El presidente de la República dándole órdenes a las alcaldías que quiten los impuestos que habían subido, cuando no le corresponde hacer esas cosas. Entonces, cuando eso sucede, en paralelo, no sé si te acordás que hubo no me acuerdo quiénes fueron, ciberinteligencia creo, que hackearon al Seguro Social. Que sacaron los datos de todos los datos de los cotizantes y se vio cuánto ganaban los empleados de cada uno de estos diputados. A raíz de ahí fue el cambio. La gente dejó de creer en esos diputados y no han podido, o sea, fue creciendo la imagen negativa y la evaluación negativa de la Asamblea Legislativa desde ese momento. Y no han podido recuperarse en lo absoluto. Tal es así que el presidente les ordenó que se callaran. O sea, ellos no salen en ningún lado, ellos no aparecen en ningún lado, no dan declaraciones, porque su imagen es tan negativa que lo que hacen es dañar la imagen del presidente. Por eso es que los tienen silenciados. Bueno, con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. En el bloque anterior, el analista político Carlos Araujo ya establecía la visión de lo que mostraba la encuesta de opinión pública como tal. Lo primero, ¿cuáles eran los principales problemas de la gente? Número uno. Lo segundo, ¿quién es el responsable de estos problemas? ¿Sobre quién se puede cargar esa responsabilidad, esa culpa? O ese deber de intentar solventarlo de alguna manera. Pero esto además implica, bueno, si la gente tiene una alta inconformidad, ¿cuál es la imagen que está creando o que se está proyectando el gobierno central? ¿Sigue siendo una imagen positiva? ¿Sigue siendo una imagen que puede estar alta? ¿O la situación ha cambiado totalmente? ¿Cómo queda entonces la imagen del gobierno central? Mira, le pedimos a la gente que calificara la gestión del gobierno central, del gobierno del presidente. No sé si tienen la gráfica a la mano para que la gente la pueda visualizar. Que esto se viene realizando desde el mes de marzo, si no me equivoco. La evaluación del gobierno central la hicimos a partir de marzo.
Y en ese momento, la evaluación del gobierno, de la gestión del gobierno, era 74% positiva. Sí. ¿Verdad? Y en el tiempo empieza a reducirse. En julio del año pasado bajó a 65, en septiembre bajó a 58, en diciembre bajó a 36, en febrero, la primera que publicamos ya oficialmente, bajó a 51 y ahora está en 46 positivo. Sigue bajando. Vea, por primera vez, ahora en abril se revierte. La evaluación que hace la gente de la gestión del gobierno es 51% negativa contra un 46% positiva. O sea, ¿qué es lo que hablamos? El principal problema que tiene la gente, ¿a quién responsabiliza la gente de esos problemas? El costo de la vida que sigue siendo alto y no se lo están solucionando a la gente. Entonces, a la hora de evaluar la gestión de este gobierno, la gente ya lo evalúa mal. Empezó a descender esa amplia imagen que tenía el gobierno en el último año hasta llegar a un punto ahora en abril en que ya lo negativo es mayor. ¿Verdad? Que es primera vez que sucede en el gobierno central del presidente de la República. Sí, estamos hablando de que la negatividad ha aumentado hasta el 51%. ¿Cómo se supone que estamos a días de que el gobierno cumpla su primer año en su segundo mandato, en su segunda gestión, pero pareciera que en un año la imagen ha caído? ¿Cómo es posible de haber tenido una imagen tan alta en los primeros 5 años haya disminuido drásticamente? No sé, algunos podrían pensar, mire, si va a disminuir su imagen va a ser en el tercer año del segundo gobierno, en el cuarto año del segundo gobierno, pero no hemos terminado el primero. Este descenso no se da de un día para otro. No, claro que no. Estamos hablando de un año. Empezamos a evaluarlo en diciembre del 23, o sea, todo el diciembre del 24 es un año, ¿verdad? Y hoy estamos en el mes, sí. Estamos en 4 meses, o sea, en un año, 4 meses, ha venido poco a poco disminuyendo esa imagen positiva, ¿verdad? O sea, no ha sido drástico de una sola vez. ¿Y por qué? Porque precisamente si tú te recordás, la crisis de los altos precios en este país, del alto costo de la canasta básica, que era increíblemente caro, Sí. fue a mediados del año pasado. Pero no fue que de repente en julio del año pasado, del 2024, subió de la noche a la mañana, sino que empezó en enero a subir, a subir, a subir, a subir. El gobierno con todas las medidas no pudo contenerlo, llegó a un punto de crisis a mediados de año, ¿vea? Y después empezó a disminuir un poco, pero siguen altos. O sea, el gobierno no ha podido responderle a los ciudadanos de ese impacto del costo de la vida. El costo de la vida sigue siendo altísimo en este país y eso no es un problema mundial. Porque es cierto, internacionalmente los precios están más caros, pero concentrándose en El Salvador está fuera del estándar que está en lo internacional. O sea que aquí las medidas propias es lo que ha hecho que se encarezca el costo de la vida. Con esto podemos visualizar qué tanto se ha visto afectada la imagen del presidente Bukele. Levemente, pudiera haber aumentado, se ha estancado o ha disminuido. Ahí, Por favor, Carlos. Ahí tenemos también un histórico, ¿verdad? Que desde que te digo que empezamos a medir en diciembre del 23, del año 2023, al lado izquierdo, que la gente ve en su pantalla, el color azul es la imagen positiva que tenía el presidente, que era 79% positivo contra un 20% negativo. Sí. Si tú ves en la siguiente medición, mantiene los mismos números. En marzo, ¿verdad? 79% positivo, pero a partir de ahí empezás a ver una disminución y ahí se ven los colores, cómo se va degradando hacia abajo el color azul en el tiempo, ¿verdad? Y después empieza a bajar a 75, en la siguiente medición baja a 70, después baja a 65, después 61, después en febrero a 59, hasta que llegamos ahora a la de abril, a finales de abril, con un 55% de imagen positiva. O sea que todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Del análisis del costo de la vida, del principal problema, del responsable del problema, de la evaluación de la Asamblea Legislativa y todos estos problemas, en el último año es que ha sucedido esto. O sea, que la imagen del presidente ha disminuido, que alrededor de, quiero ver, estás hablando de 24 puntos, en términos de año 4 meses. O sea, que es bastante el impacto. Ojo, que yo siempre lo digo también, que para un político tener 55% de imagen positiva no es malo. O sea, Desde luego. O sea, cualquier político estaría bien
con ese número. Pero no es a lo que nos tiene acostumbrados. Eso, o sea, aquí lo relevante es que tenemos un presidente que durante 5 años ha estado con números superiores a 79, 80, porque es cierto, Sí, es esos cierto, números sí. tenía, y de repente en un año ha disminuido 24 puntos en imagen positiva. Entonces, y todas estas cosas que están sucediendo, de hechos, de errores cometidos por el mismo gobierno, el tema de la minería, que el presidente se ha encargado de decir de que va con el proyecto de minería y de menospreciar el rechazo que tenía, porque lo han menospreciado, y la encuesta nos está diciendo que hay un amplio rechazo de la población a la minería de oro. Podría comentar, bueno, de hecho la pregunta va en torno a lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Si uno de los principales golpes que recibe el gobierno, golpes de sí mismo, no de una oposición, Claro, no de ellos mismos se los generan. de agentes extranjeros, es el tema de la minería, que la misma población, incluso seguidora del mismo presidente, no estaba de acuerdo con esto. El golpe podría ampliarse con este tema. Claro, es que esto precisamente cuando tú empezás a ver las evaluaciones que empiezan a golpear al presidente, es cuando él echa a andar este tipo de proyectos creyendo que él puede manejar la percepción de la gente, que porque él es popular, la gente va a aceptar estas cosas. Sí. Pero vámonos hacia atrás. Ya veníamos desde el 2017 con un amplio rechazo de la población que incluía al mismo presidente que estaba en contra de la minería. Él en su plan de gobierno claramente lo escribió que él no iba a permitir la minería. Estaba en el plan Cuscatlán. Ajá, entonces él se contradice. De estas leyes. Él se contradice, echa a andar este proyecto que tenía un rechazo y al medirlo nosotros vemos que sí, efectivamente el 68% de la gente tiene un rechazo absoluto a la minería y es un proyecto que el presidente está echando a andar. También hay otro elemento ahí que medimos coyunturalmente, que es la aceptación aquí en el SECOP de todos los deportados, los venezolanos, ya que trajeron aquí. Bueno, ahí tenemos en pantalla la Ahí gráfica está. también. Hay un 63% de la población que no está de acuerdo en que acepten a esos delincuentes y deportados extranjeros aquí en el país, en el SECOP. ¿Y quién está echando a andar ese proyecto? El presidente. Entonces, el presidente está haciendo cosas que la gente no quiere. Entonces, tú encontrás en este tipo de preguntas la respuesta de por qué ha bajado la popularidad del presidente. Porque está echando a andar proyectos que están en contra de la población y que la población lo rechaza. Y por el otro lado, en los problemas de verdad que tiene la gente, que son los problemas económicos, que responsabilizan al gobierno para resolverlos, no los están resolviendo. De repente ves los temas de corrupción que se están destapando por el periodismo investigativo y que por eso los persiguen, por eso los atacan, ¿verdad? Por las denuncias que hace Ruth López con el tema de corrupción, por eso la capturan. Pero todas esas cosas son corrupción. Entonces, cuando la gente empieza a ver corrupción, no me resuelve los problemas, está en contra de mis intereses, es evidente la respuesta de la gente cuando haces una evaluación del gobierno y del presidente. Hombre, baja. pero la manera de tratar a estas personas no hace que su imagen mejore tampoco. Claro, porque están tomando decisiones equivocadas. O sea, la respuesta de él es equivocada. Por lo tanto, no va a resolver el problema mientras siga teniendo esa respuesta equivocada. Él debería ponerse del lado de la gente. ¿Cómo te vas a poner del lado de la gente? Bloquea el proyecto de minería. Te apuesto que va a subir su imagen. Devolver esos venezolanos y devolvérselos a Trump. Te apuesto que va a subir su imagen. Imposible, ¿no es? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque se le va a enojar Trump. Entonces, ¿para quién gobierna? ¿Gobierna para Donald Trump o gobierna para los salvadoreños? Porque yo no lo he visto pidiéndole a Donald Trump que trate bien a los salvadoreños. Yo no le he visto pidiendo de que no le... Porque hubo un proyecto que tenía la gente de Donald Trump de ponerle 5% de impuesto a las remesas que envían los salvadoreños para acá. Y gracias a un grupo inclusive de congresistas republicanos se paró ese proyecto. Pero tú viste al presidente de este país pidiéndole al presidente que no hiciera eso, sabiendo el daño que le iba a causar a los ingresos de este país. Aquí recibimos más de 8,000 millones de dólares en remesas cada año. Y 5% de esto iba a quedar allá en Estados Unidos y le ibas a quitar a la familia salvadoreña ese 5% de ingresos. ¿Y él dijo algo por defender a la gente? No. Entonces, cuando ves a un presidente que no defiende a su gente, le pasa esto que estás viendo en la evaluación. O sea, el presidente 5 años, después de gobernar 5 años,
¿verdad?, con una percepción muy positiva de la gente, porque la gente lo veía cerca de ellos, ¿verdad?, ahora está desconectado. Y esa desconexión es producto de una mala evaluación. Bueno, con esto nos vamos a ir a la última pausa. No nos cambie, regresamos en Criterios. A final de cuentas, algo que hemos visto en las redes sociales con esta encuesta del Centro de Opinión Pública es que mucha gente le recrimina a otro grupo: miren, ustedes son unos malagradecidos porque pues este gobierno nos liberó de las pandillas y no es justo que lo estén evaluando mal. ¿Cómo se le puede responder a esto? ¿Es verdad que hay un malagradecimiento en todo esto? Por favor. Yo no veo ningún mal agradecimiento, yo veo una respuesta natural de cualquier sociedad en cualquier país del mundo. Primero, los gobernantes llegan ahí porque el pueblo los pone ahí a través de su voto y los lleva ahí para que resuelvan los problemas, para administrar los recursos y resolver los problemas que tiene la sociedad. Sí, claro. No llega a empoderarse como que es un reinado y que ellos son los dueños del país, ¿verdad?, ni llega a hacerme favores, no, llega a resolver los problemas que yo lo puse para que fuera a resolver los problemas. Por lo tanto, el tema de la seguridad, que en este momento gozamos, que las pandillas están desarticuladas en este momento y que podemos andar en cualquier parte, que no hay asesinatos, es una realidad innegable. Claro. Eso fue producto, yo siempre lo digo, circunstancial. Llegamos ahí, porque llegamos, pero fue circunstancial, porque ya hablamos de los 3 años del pacto. ¿Vea? O sea, que no llegaste ahí porque lo quisiste hacer así desde el primer día, sino que porque tuviste un desacuerdo y hubo un rompimiento de un acuerdo que tenía, y en ese rompimiento le echaste el poder del Estado y te llevaste de encuentro a 30,000 inocentes, también, ¿vea?, en función de detener una oleada que podía hacerme aquel con el que yo había hecho un pacto. Sí. Entonces, y gracias a Dios le ganó la batalla, pero esa batalla tuvo que haberla hecho desde el primer día de su gobierno y no tuvo que haber permitido que negociaran con la vida de muchos salvadoreños en ese momento como tal. Por lo tanto, llegó a resolver un problema, sí, ahora está resuelto, pero eso empezó hace 3 años. O sea, ¿y qué quieren? Que sigamos toda la vida agradeciendo lo que pasó hace 3 años ya. Hay otros problemas que atender. O sea, él tiene que resolver todos los problemas. Mira, y es que no solo es el tema de la economía como tal, de la familia, de la gente, del costo de la vida. Yo te invito a que vayas a explorar como periodista a los hospitales públicos y al Seguro Social. Hey, ahora estamos peor que hace 6 años. Sí. Ahí la gente, ya medicamentos que le sostienen la vida, o sea, no estoy hablando de aspirinas, no hay. Por lo tanto, la gente puede morir. Si alguien quiere operarse, ahora te programan mucho tiempo más de lo que te programaban antes. Por lo tanto, te puedes morir porque no te pueden operar, porque no hay médicos, porque no hay insumos, porque no hay equipos. O sea, es que hay un montón de problemas. Tú vas a ver el tema de las escuelas públicas. Hay un retroceso en la educación en este país. O sea, vas a ver el tema de los alimentos, del agro. Está en un deterioro horrible. Los alimentos están caros por eso precisamente. No es porque los precios internacionales sean caros. Entonces, hay tantos problemas que resolver que el gobierno no los está resolviendo. Entonces, no me vengas a decir que yo tengo que pasar toda la vida agradeciéndote que me resolviste un problema de todos los que tengo. Si es que tu trabajo es resolver problemas. Y no te quedes con que con uno ya resolviste todo el asunto y te vas a quedar toda la vida ahí. No, resuelva. Para eso lo pusieron ahí. O sea, y no tengo que pasarle agradeciendo todos los días de que me están resolviendo un problema. No, si es que él está ahí para resolver esos problemas porque el pueblo lo puso ahí. Es como el ministro de Obras Públicas que quiere que le agradezcas que están arreglando los taludes, por decir, cuando pena le debería dar y yo hubiera renunciado ante tanta ineptitud que ha hecho en Los Chorros. O sea, es que ellos creen que te están haciendo un favor, cuando al final de cuentas están administrando los recursos de los impuestos que pagamos todos nosotros para resolver los problemas de la sociedad. Para eso están ahí. Bueno,
Carlos Araujo, se nos ha terminado el tiempo en Criterios. No nos vamos a agradecerle por habernos traído esos criterios, esos análisis sobre la situación de Ruth López y también sobre lo que ha arrojado el Centro de Opinión Pública. Esperamos tenerlo, desde luego, próximamente. Fernando, un gusto y buenas noches a toda la audiencia. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.